Brigadeiro, rico dulce típico de Brasil. Primero te invito a que te suscribas a nuestro canal. Los ingredientes son leche condensada, crema de leche, leche en polvo, mantequilla y café. Vamos a llevar a fuego medio un sartén o una olla con antiadherente para que no se nos vaya a pegar. Empezaremos agregando la leche condensada y la leche en polvo para disolver lo sólido en lo líquido. Una vez ya no hayan grumos de leche, echaremos la mantequilla, sin dejar de revolver. Revolveremos muy bien por todo el sartén para evitar que se vaya a pegar y a quemar. Una vez la mantequilla ya se haya derretido, echaremos la crema de leche. Seguiremos revolviendo de esta forma o de la forma que te parezca mejor. Sin dejar de revolver, esperaremos a que espese para agregar el café. Agregar el café es opcional, ya que puedes reemplazarlo por chocolate o simplemente dejarlo así. Este rico dulce te encantará. Puedes hacer una torta de brigadeiro igualmente. Al agregar el café, seguiremos revolviendo hasta que vuelva a espesar. El punto para saber que está listo es cuando dejamos caer la mezcla y se forma esta V y se mantiene. Ahí sabremos que ya está listo. Lo vamos a reservar en papel film o papel de cocina, como tú lo conozcas. Envolveremos toda la mezcla y cerraremos muy bien. No queremos que le vaya a entrar humedad. Esperaremos que enfríe un poco y lo llevaremos a la nevera por lo mínimo de un día para otro para que tenga mejor consistencia. Al otro día lo sacaremos y haremos una mezcla de 2 cucharadas de leche en polvo y media de canela en polvo. Vamos a hacer bolitas. Para que no se pegue en nuestras manos, vamos a humedecer las manos con agua, no con aceite porque quedarán muy grasosas las bolitas. Lo ideal es que las bolitas queden del mismo tamaño, pero no fue tan fácil para mí. Y lo pasaremos por la mezcla que acabamos de hacer y así podremos disfrutar de un auténtico brigadeiro muy auténtico de esta parte del mundo. Espero te haya gustado esta deliciosa, dulce y rica receta. Somos CRB, come rico y barato.